que me amas. No entiendo nada, Victoria. ¿Qué está pasando aquí? Esta mujer infringió la ley. Ella lo engañó, señor Altamira. No. Usted se equivoca. Dime que es una equivocación, Memo. Aléjese de la señorita Guerrero, por favor, señor. ¿Cómo que Guerrero? Victoria, ¿qué significa esto? Yo te lo había dicho todo por una carta. ¿Me habías dicho qué? Victoria, defiéndete. Peter, dígale algo a estos hombres. Papá, no dejes que se la lleven. ¿Pero qué está pasando aquí? Victoria Samarino no existe. Pero mi amor por ti y por Sofía es verdadero. Blanca Guerrero, queda usted detenida por usurpación de identidad. No, déjenla, Victoria es buena. ¡Déjenla! ¡No se la lleven! ¡Suéltenla, no se la lleven! Hugo, cálmate. ¡Déjenla! ¡Suéltala! ¡Déjala! ¡Déjala! Oficial, ¿cuáles son los cargos? Falsificación de documentos oficiales y de identidad. También es sospechosa de robo y asesinato. Yo jamás haré eso no es verdad. Tú eres la menos indicada para hablar de la verdad. Por última vez, mi amor. Dime que esto es un error. Dime que no eres Blanca Guerrero. Mi nombre es Blanca Guerrero. Y sí, soy la hija de Memo Guerrero. Blanca, Blanca, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Eduardo no sabe nada de la carta. No la leyó, Karina. ¿Y ahora qué va a hacer Blanca? Esto no puede estar pasando. Adriano Ferrer. Clemente me acaba de informar que Blanca trabajaba para él. Ay, pásenle. ¿Quieren mesa? No venimos a comer, señora. Estamos buscando a Rafael Moreno. ¿A mi hijo? No, no está. Se fue a una boda, la de Eduardo Altamira. Llámele a su hijo y dígale que nuestro jefe lo está buscando. Y que se reporte. Si no, usted y este lugar van a pagar las consecuencias. Necesito un minuto para hablar solas con ella, oficial. Lo siento, pero esta señorita está detenida. No saques la cara por esta mujer que no vale la pena. Tú no puedes hacerme esto, Raquel. Tú sabes que yo le dije la verdad en esa carta. A mí no me hables. Los abogados se van a encargar de ti, Blanca Guerrero. Ella y su amiguito Adriano van a necesitar mucha ayuda. Los voy a demandar. No. Necesito una explicación ahora. Tú sabías que yo te amaba. Te dejé la vida de mi hija en tus manos. ¿Qué significa todo esto? ¿Quién eres? Soy la mujer que te ama. La enmascarada de Año Nuevo. La del beso de amor eterno. Siempre he sido yo, mi amor. Nadie está por encima de la ley, señor Altamira. Por favor, ya no obstruya nuestro trabajo. Por favor, déjeme explicarle. Yo no maté a nadie. No me he robado nada. Por favor, tienes que creerme. Yo te amo desde el primer día. Por favor, Sofía, te lo tengo que explicar todo. Eduardo, escúchala. ¿Tú quién eres? ¿También eres parte de este teatro? Otro que va a ir preso con sus amiguitos. Ella te ama, Eduardo. ¡Seguridad! Llévense a este mentiroso, por favor. Te ama. Por favor, escúchala un minuto. Un minuto nada más, Eduardo, por favor. Eduardo, escúchala, por favor. Esta gente va a pagar con cárcel por lo que nos ha hecho. Eduardo, Hermano. No, déjenlo. Ya va a regresar. Ahora hay que hacerse cargo de los invitados. Tenemos que dar la cara como los Altamira que somos. Por favor. Necesito hablar con mis hermanos. Hugo, ven. Yo no hice nada para avergonzarme. No me miren así, por favor. Lo siento, nos tiene que acompañarle. Por favor, déjela que hable con sus hermanos. Se tienen que despedir. No ha hecho nada malo. Sofía. No me miren así. Pero a quien más amo sufriendo por mi culpa me rompe el corazón. Vámonos.
Blanca, Blanca, yo voy a cuidar a Huguito y a Simona. Bueno, tú tranquila, ¿va? Pronto vas a salir de esto. Lo siento, pero ya nos tenemos que ir. ¿Blanca es tu hermana? Entonces tú también eres un mentiroso. Son una familia de mentirosos. Lo siento, mi amor. De verdad lo siento. Amigos, creo que les debo una explicación por el momento que acaban de vivir. Mi hijo Eduardo y toda la familia fuimos engañados por Adriano Ferrer. Él lo único que siempre quiso fue destruirnos, fue reírse de nosotros. Por suerte, ese criminal y sus cómplices no se pudieron salir con la suya. También tenemos que agradecer la participación de nuestro amigo Clemente. Gracias a él se evitó una tragedia mucho mayor. Y bueno, quiero decirles que obviamente sus regalos serán devueltos. Muchísimas gracias por venir y pues lo siento mucho. Ya, mi amor, ya no llores. No vale la pena derramar ni una sola lágrima por esa descarada. Victoria es mala, mamá. Victoria es mala. Ya sé, mi vida. Es mala. Y por eso te vas a olvidar de ella, ¿ok? Y tú y yo juntas vamos a cuidar de papá. Eduardo, te juro que desde la noche de Año Nuevo quedó flechada. Era la misma mujer que buscaba desesperadamente, te lo juro. Ya cállate, Karina. Ya no hables más. Sofía. Papá. Victoria es mala, pero nos vamos a olvidar de ella. Nos engañaron a todos, mi amor. Yo la quería y quería que fuera mi nueva mamá. Yo también le creí. También la quería. Bueno, ahora más que nunca tenemos que estar juntos. Los dos cuentan conmigo, ¿eh? Yo no los voy a abandonar nunca. No va a haber boda. Perdón, señor, ¿qué dijo? Que no va a haber boda, se canceló. ¿Qué no escucharon? ¡Lárguense! ¡Lárguense, lárguense, lárguense! ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Me quiero quedar solo! Somos lo suficientemente extraños como para comprobar si esa teoría es cierta o no. Demasiado extraños. Ni siquiera me has visto la cara. Tú eres el tipo de la fiesta de Año Nuevo. El del cartelote, en el avioncito. Ese mero, ¿te dijo algo de mí? Sí, claro. Pero no la vas a poder ver todavía porque se fue unos días de viaje. Se llama Blanca. ¿Cómo que una impostora? ¿Qué quieres decir? Es una mentirosa. Ella se hizo pasar por millonaria en esa fiesta, cuando en realidad es más pobre que una rata. Bueno, a mí nunca me dijo que era rica. Y si es pobre, no me importa. Bueno, no te importa, pero me imagino que sí te puede importar que es una ¿Qué? Una prostituta, que por sus servicios los hombres le pagan.
Y entre sus clientes tiene millonarios. Señorita Guerrero, ¿es verdad que fue contratada por Adriano Ferrer para engañar a la familia Altamira? Sí, es verdad. ¿Es verdad que para tales propósitos utilizó documentación falsa proporcionada por Adriano Ferrer? Sí, es verdad. ¿Y el robo a Raquel Altamira fue también planificado en conjunto con su jefe o eso se le ocurrió a usted ya en el camino? Yo nunca le he robado nada a nadie. ¿Reconoce usted estas joyas? Fueron halladas en una caja fuerte, en un banco, a su nombre. Y le pertenecen a Raquel Altamira. Eso no es cierto. Hace unas semanas, Raquel Altamira puso una denuncia de robo de joyas valuadas en $500,000. Y resulta que aparecieron a su nombre en una caja de seguridad en el banco.